Pongamos toda atención y reverencia a esta lectura. Al final encontrarás un comentario bíblico y algunas preguntas para ver qué tanto asimilaste. Primera de Juan 2. Cristo nuestro abogado. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. El nuevo mandamiento. Hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas, y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El anticristo. Hijitos, ya es el último tiempo. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos, por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis, y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Os he escrito esto sobre los que os engañan, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera, y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él.
En el verso 1 de este capítulo 2 encontramos que la voluntad del Señor es que no pequemos, es decir, que renunciemos voluntariamente a toda obra pecaminosa. Pero si pecamos, porque no hay hombre que no peque, debemos recordar que tenemos a nuestro fiel abogado ante el Padre. Por lo tanto, debemos confesar nuestros pecados y arrepentirnos continuamente para vivir a cuentas con Dios. Pagar un buen abogado en estos tiempos es carísimo, pero bendita la misericordia de Dios que tenemos a ese fiel abogado que intercede por nosotros, que es la propiciación por nuestros pecados, que es la propiciación por los pecados de todo el mundo. En todo país, linaje, lengua y nación, todo aquel que cree y confía en Jesucristo como su Salvador, como su abogado, puede disfrutar de ese perdón, esa salvación, esa vida eterna. Él mismo se dio en rescate por todos nosotros. Él mismo tomó nuestro lugar y sufrió el castigo que nosotros merecíamos. Como dice allá en Isaías 53, Él fue herido por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados. Nuestro fiel y amoroso abogado. También vemos dos grandes verdades: que podemos afirmar que conocemos al Señor únicamente si guardamos sus mandamientos y andamos como Él anduvo. También podemos afirmar que estamos en la luz únicamente si amamos a nuestros hermanos y de lo contrario estamos y andamos en tinieblas. Entonces preguntémonos en este momento, ¿realmente conozco al Señor? ¿Realmente ando en luz? Luego el apóstol Juan le escribe a aquellos que pertenecen a la familia de Dios. Les habla a los padres, a los jóvenes y a los hijitos. Estas distinciones claras identifican 3 etapas del crecimiento espiritual en la familia de Dios. Cuando habla de padres, corresponde a los más maduros porque tienen un conocimiento profundo del Dios eterno. Cuando se refiere a jóvenes, son aquellos que, a pesar de no haber tenido una experiencia muy profunda en el conocimiento de Dios y su palabra y en el transcurso de su vida, conocen la sana doctrina. Tienen fuerza contra el pecado y el error porque la palabra de Dios está en ellos y así se oponen a las trampas del diablo, cuyos ataques ocasionan mayor daño entre los inmaduros. Ellos lo han vencido porque saben que los esfuerzos de Satanás se basan en la falsedad y el engaño. También les habla a los hijitos, que son aquellos que solo tienen un conocimiento básico de Dios y necesitan crecer, pero saben que sus pecados han sido perdonados y ya han comenzado a conocer al Padre. El mandamiento para todos es: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Esta no es una referencia al mundo físico y material, sino al sistema espiritual invisible de maldad que es dominado por Satanás, conocido también como cosmos, y que se revela completamente a la autoridad de Dios. Debemos recordar que todo eso que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre sino del mundo, y todo eso pasa. Todo eso es temporal, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Como se necesita que la iglesia nos volvamos a la palabra de Dios, porque en lugar de estar evangelizando al mundo, el mundo está mundanalizando a la iglesia. Hemos dejado la palabra de Dios y la santidad por un lado y hemos abrazado los placeres y las vanidades de este mundo. Pero no olvidemos, si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. En la parte final de este capítulo habla que en el último tiempo viene el anticristo, que es aquel personaje que gobernará al mundo en el último tiempo, en el tiempo de la gran tribulación. Sin embargo, Juan dice que muchos anticristos ya se han infiltrado en la iglesia. Estos eran y son todos los falsos maestros que se oponen a Dios y a su palabra. Ellos negaban que Jesús es el Cristo,
Por lo tanto, estaban negando al Padre y al Hijo. Pero los lectores del apóstol Juan y todo verdadero cristiano tienen la unción del Espíritu Santo para permanecer en la verdad y no ser engañados. La exhortación del apóstol es: lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que nos hizo: la vida eterna. En el versículo 28 volvemos a ver la misma promesa. Y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Si permanecemos en Él y en la verdad de su palabra, sabemos que tenemos vida eterna. Ahora, si pusiste atención, responde a las siguientes preguntas. Número 1. ¿Cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas en cuanto al pecado según el versículo 1? Número 2. ¿Quién es nuestro abogado defensor? Número 3. ¿En qué sabemos si realmente le conocemos? Número 4. ¿Cómo sabemos que estamos en luz? Número 5. ¿Qué pasa si aborrecemos a nuestro hermano? Número 6. ¿Qué pasa si alguno ama al mundo? Número 7. Según el verso 16, ¿qué hay en el mundo? Y número 8. ¿Debemos permanecer en Cristo y en la verdad que hemos oído desde el principio? Aquí terminamos el capítulo 2 de Primera de Juan. Apartemos todos los días tiempo para orar y meditar la palabra de Dios para ponerla en práctica. Que Dios te bendiga.